Hola a todos y a todas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les quiero dar la bienvenida a este webinar live del día de hoy que hemos llamado ¿Qué son los niveles del lenguaje y por qué es importante su desarrollo en la etapa escolar? Ya, vamos a comenzar entonces y para que ustedes sepan, estamos grabando este webinar porque lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que también, si es que lo quieren ver posteriormente, lo van a poder hacer desde ahí. Vamos a dar inicio entonces a este webinar. Les doy la bienvenida. Bueno, gracias por estar aquí. Mi nombre es Marcela Rebeco, yo soy la directora académica de Diversifícate. Y les voy a contar que el día de hoy tenemos el siguiente programa. Comenzamos con la bienvenida, ¿cierto? Que es lo que estábamos, en lo que estábamos actualmente. Después les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es Diversifícate, nuestra organización. Después también una breve reseña de la relatora. Luego vamos a pasar al webinar live propiamente tal. Después una ronda de comentarios y preguntas, y para finalizar vamos a darles una promoción, una pequeña sorpresa ahí que les tenemos con respecto a un curso. Así es que eso viene para el final. Así es que comenzamos entonces. Brevemente les voy a contar que nuestro equipo Diversifícate Capacitaciones está conformado por, bueno, nuestro representante legal, que es Felipe Flores, Romina, que es la fonoaudióloga, relatora, que ella nos va a estar relatando este webinar sobre los niveles del lenguaje, que se viene muy entretenido. También tenemos a Edson, que él es psicólogo, relator también, Valentina, terapeuta ocupacional, relatora, especialista en condición espectro autista, Karen, que es la persona que se comunica frecuentemente por nuestras redes, responde los correos, así que ella muchas veces está en contacto ahí con todas las personas. Paula ya también es educadora diferencial, magíster y relatora, y estoy yo que soy educadora diferencial y la directora académica de este grupo. Bueno, ya les estaba contando brevemente quiénes somos, qué es lo que ofrecemos. Actualmente yo les quiero contar que nosotros estamos ofreciendo, en estos momentos tenemos las matrículas abiertas para un diplomado en condición espectro autista que hemos llamado Derribando mitos para construir aulas inclusivas desde un enfoque de derechos. Ya queremos plantear digamos, diplomado desde un enfoque que apunta a la diversidad, ya no es un enfoque clínico, más bien desde el enfoque, como dice aquí, el enfoque inclusivo, y está pensado en una óptica también de trabajo interdisciplinario. Por lo mismo, las personas que realizamos este diplomado es Romina, que ustedes la van a conocer en unos momentos. Está también la terapeuta ocupacional Valentina y yo en el área pedagógica. Y así que desde ya los dejo cordialmente invitados. Estamos trabajando en este diplomado junto a la ATE Corporación Proeducación y contamos con el registro DIVAM de Derechos Intelectuales, ya que nos acredita como los proveedores únicos a nivel nacional de este diplomado. Entonces lo tenemos abierto. Si ustedes quieren más información nos pueden escribir por el correo o por el WhatsApp también. Y bueno, tenemos cursos, nosotros ofrecemos cursos a particulares, es decir, a personas profesionales o personas interesadas en la temática que los quieran tomar. Y a instituciones también, ¿ya? Para las instituciones nosotros, como ustedes, bueno, ven ahí en algunas fotografías, realizamos cursos, algunos de manera presencial cuando es factible, pero también lo podemos hacer de manera online, ya que las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías hoy en día nos permiten llegar a todos los lugares, ¿cierto? No solo de Chile, sino que del mundo. Entonces nosotros apostamos por este medio de difusión y de creación de comunidades de aprendizaje, ¿no es cierto? Que es bastante interactivo también, como ustedes pueden apreciar. Y los cursos que tenemos actualmente es un curso del diseño universal de aprendizaje, otro curso de aplicación del método de lectura global
Y ahora vamos a hacer el relanzamiento del curso de profundización en el desarrollo de los niveles del lenguaje dentro del marco curricular vigente, que tiene una estrecha relación con lo que ustedes van a escuchar a continuación por parte de nuestra relatora Romina. Además, tenemos una carpeta Kit PIE, que son recursos que tenemos para todas las personas que trabajan en PIE, recursos muy buenos, muy útiles, con aproximadamente 14 formatos. Ya eso está ahí en nuestra página web, lo pueden ver. Nuestra página es diversificate.org, ya a través de nuestro Instagram también, diversificate con K, _org. Y también realizamos asesorías personalizadas para el proceso de evaluación docente de educadores diferenciales. Esas son las cosas que nosotros ofrecemos y los profesionales que conformamos Diversificate, para que ustedes nos conozcan, ¿ya? Y bueno, ahora pasamos a la presentación de Romina. Ahí Romina encendió su cámara, como ustedes la pueden ver. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marce? ¿Cómo están todo el público que está conectado? Continúa nomás, Marce, con la presentación y después yo sigo. Bueno, de verdad que para nosotros es un gusto tener a una profesional como Romina, que es una fonoaudióloga que tiene 10 años de experiencia en población infantil dentro de contextos educativos. Ella es magíster en educación diferencial de la Universidad Mayor, diplomada en estrategias psicoeducativas en niños con condición espectro autista, certificada en el método PECS, experta en motricidad orofacial de la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamericana, ha trabajado también como docente de IP Chile, AIEP y Universidad de las Américas, y actualmente es docente adjunta a la carrera de Educación Diferencial en pregrado y Advanced de la Universidad San Sebastián. Romina es como les digo, una excelente profesional, y ella ahora les va a hacer una pequeña introducción para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niveles del lenguaje. Entonces recuerden que ahora le voy a dar el pase yo a Romina, y posteriormente, después de que ella termine, vamos a hacer ahí una ronda de preguntas. Ustedes van a poder, si quieren comentar sus experiencias, pueden escribirnos después por el chat o abrir sus micrófonos como quieran, ¿ya? Así es que vamos ahora a darle el pase a Romina. Ya, Romina, te dejamos a Perfecto, ti dame un entonces. segundito. Sí, por ¿Me supuesto. confirmas si se ve? Se ve, ¿cierto? Sí, Se ve, sí. ya. Se Claro, ve. como dice Marce, la idea es que ustedes puedan comentar su experiencia. De hecho, la primera diapositiva da para conversar bastante. Y obviamente si hay algunas dudas en relación a lo que he comentado también lo pueden hacer, ¿ya? Siempre parto con esta diapositiva. Ustedes ven ahí una escalera, ¿cierto? Arriba aparece ahí, no sé si se puede ver el puntero. ¿No se ve? Sí, se ve ¿Sí? súper Ya. bien. Y acá vemos éxito académico. Entonces, fíjense acá, esta gráfica. Los eslabones podrían ser los cursos, ¿cierto? Desde todos los años que estamos escolarizados. Y aquí aparece barreras. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las barreras que impiden este éxito académico en los chicos durante sus años escolares? Uno de esos es el lenguaje, ¿cierto? Muchos chicos con dificultades de lenguaje que ingresan a escuela de lenguaje siguen en pie y continúan, y muchas veces vemos repitencia, que los profesores dicen, pucha, este niño no avanza. También podemos ver aspectos neurológicos, ya podemos ver socioemocionales, hay varios factores que influyen en este desempeño académico. Lamentablemente, el sistema educativo es muy cuantitativo, ¿cierto? Esperamos que los chicos tengan puros 7, que pasen de curso logrando todos estos contenidos propuestos, pero nos preguntamos, ¿qué pasa con los chicos con NEE, que todavía se ocupa este término más que nada como etiqueta, niños transitorios, niños permanentes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estos chicos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? El decreto 83 habla del DUA, ¿cierto? Profesor, aquí está el DUA, usted tiene que diversificar, y si vemos que con esta diversificación el niño no logra este aprendizaje, tiene que hacer adecuaciones de acceso, y si no nos vamos a la adecuación de contenido. Pero cuando tenemos chicos con muchas dificultades lingüísticas, vemos eso, que tenemos que ya tomar algunos objetivos, adecuación de contenido, ¿ya? Entonces, esto es como lo más macro,
con lo que nos vamos a encontrar. Chicos que tienen dificultades, que ingresan al PIE, ya sea con necesidades educativas transitorias o permanentes, ¿ya? Quiero irme de lleno acá, a la práctica. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? ¿Ya? Objetivos de aprendizaje, ¿ya? Segundo nivel, ¿ya? Por ejemplo, acá yo subrayé, o más que nada, más que subrayar, yo marqué con verde. Fíjense el 4, dice, incorporar progresivamente nuevas palabras al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica en distintas situaciones cotidianas. Eso está pensado para un niño con un desarrollo normal, acorde a su edad. Y yo les pregunto, ¿qué pasa cuando yo hago una planificación con este punto? Aquí este OA lo que me está pidiendo es que el niño tenga una buena comprensión y que logre una buena expresión. Pero tenemos chicos en un curso X, ¿ya? Donde no tienen buena comprensión, ¿ya? Donde hay que trabajar mucho, mucho esa parte, o esa vertiente del lenguaje, y también tiene un poco desarrollo del lenguaje oral. Entonces hacemos ya un análisis de los objetivos de aprendizaje, o un análisis funcional, que es lo que aparece acá en la parte derecha. Yo identifico el objetivo de aprendizaje, que es lo que yo recién les mostré. Identifico qué es lo que voy a trabajar ahora. Ya voy a trabajar este punto 4. Determino las habilidades necesarias de mi estudiante, y ahí es donde yo debo hacer un análisis del chico con el que yo estoy trabajando, sea fonoaudióloga, sea educadora diferencial, sea psicopedagoga. Yo debo hacer un análisis funcional, que es lo que aparece aquí, en el punto 2, determinar las habilidades. ¿A qué se refiere al determinar estas habilidades? Lenguaje. Este niño tiene una buena comprensión. Ahí pongo, este es un ejemplo, ¿ya? Pongo un tic si es sí, o pongo una X que no. Chuta, y este objetivo, el punto 4, ya me pide ir incorporando progresivamente palabras. ¿Este niño tiene un lenguaje oral? No. Ya vamos a suponer que un chico con un trastorno de lenguaje bastante complejo, ¿ya? Chuta, no tiene lenguaje oral, pero este objetivo de aprendizaje me dice que yo lo que quiero es que él se comunique de manera oral. ¿Tiene vocabulario mi estudiante? No. Chuta, ya tenemos varios puntos que nos impide en un avance fluido, digamos, en estos años escolares. Perfil sensorial, que ahí yo soy fan de las terapeutas ocupacionales, sobre todo cuando tenemos niños con espectro autista. Ellos hacen la evaluación que corresponde a su área y nos entregan una dieta sensorial. ¿Ya? Intereses acorde a la actividad también se ven los niños con espectro. Hay niños que les gusta mucho trabajar con los dinosaurios, y resulta que mi planificación es de a lo mejor trabajar con greda, por decir. Y el niño a nivel sensorial detesta esta greda. Entonces ahí se me fue a las pailas mi planificación, y viene estas conductas inapropiadas del niño, que tira la silla, que se arranca, y ya los compañeros, el resto del curso perdió la atención. Entonces pierdo bastante tiempo. Y ahí es donde la TO, la terapeuta ocupacional, es un trabajo maravilloso. Yo soy fan de ella. Y la interacción social también. La mayoría trabajamos en grupos, ¿cierto? Vamos a trabajar en 2 grupos, 3 grupos, pero ¿qué pasa cuando un niño tiene dificultad en la interacción social? Y la pregunta que todos nos hemos hecho desde que salimos de la universidad: ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Lo primero que yo tengo que tener claro es hacer un análisis de acá, ¿ya? En el fondo lo que yo hago es hacer una evaluación completa de mi estudiante y determinar, ¿tiene buena comprensión? ¿Tiene buena expresión a la edad que corresponde? ¿Cómo está a nivel de interacciones? Y todo esto, Marce, y todos los que están conectados, esto es lenguaje. Entonces el lenguaje es transversal. Por eso es tan importante conocer los niveles del lenguaje, porque dentro de los errores que hemos cometido, que yo siempre me involucro en errores que uno comete y que he visualizado en mis estudiantes de la universidad, es que hacen una planificación, pero de repente se confunden con los niveles del lenguaje, ¿ya? Bien macro, Marce, desarrollo lingüístico hace referencia, como dice ahí, al desarrollo del lenguaje, pero hay 2 vertientes en el lenguaje: expresivo y comprensivo. Por tanto, haciendo la bajada de esta teoría que es tan pesada, cuando yo veo a un niño, no solamente tengo que ver cómo el niño habla, sino que cómo el niño comprende también. Cuando tenemos un chico que comprende, ya tenemos el 50% de la pega lista. Y ahí nos queda ahí el equipo PIE, los especialistas, trabajando esta parte expresiva, ¿ya? 2 etapas súper importantes, que pregunta súper recurrente: profe, yo al niño, ¿cuándo es importante evaluarlo? A un niño se puede evaluar desde muy chiquitito, porque hay hitos importantes que se dan dentro de los primeros 6 meses, dentro de los primeros 12 meses.
el contacto ocular, la atención conjunta, que yo le paso al niño un elemento y el bebé me mira, o si señala, ya, o si sonríe, me mira. Esos son hitos sumamente importantes que se dan dentro del primer año, y que si uno empieza a indagar con los papás, sobre todo con espectro autista, nos dice, dentro de este primer año algo ocurrió que no se desarrollaron estos hitos como corresponde. Bien macro, ya etapa del desarrollo del lenguaje, hablamos de una etapa prelingüística, de los 0 a los 12 meses, sumamente importante la estimulación en esta etapa también. No significa que la etapa posterior no sea importante, no, pero una etapa súper rica, ya que debemos que trabajar con los bebés, sobre todo que van desfasaditos, ¿ya? Y etapa lingüística aproximadamente desde los 12 a los, desde los 10 a los 12 meses, donde el niño ya adquiere su primera palabra y ¡boom!, viene la explosión del lenguaje y empiezan estas conversaciones exquisitas los niños de 2, 3, 4 años y ahí en adelante. ¿Ya? Entonces hay dos etapas sumamente importantes, y respondiendo a lo que dicen, me preguntan todos mis estudiantes, ¿desde cuándo es importante intervenir? Desde lo antes posible. ¿Desde cuándo evalúo? Siempre. ¿Ya? Siempre la etapa que el chico llegue con algún desfase cronológico a nivel de lenguaje, ¿ya? Todo lo que hablamos, Marce, acá es lenguaje. ¿Y dónde lo veo? En esta diapositiva que ustedes lo pueden encontrar en Google, que está en todos lados. El lenguaje, entonces, se divide en tres como uso, contenido y forma, o forma, contenido y uso, y generalmente lo van a ver ustedes, así en ese orden, ¿ya? Y eso me permite el desarrollo de los niveles propiamente tal, como la pragmática, cómo yo utilizo este lenguaje en ciertos contextos específicos, ¿ya? Mantención de tópico, que me mire, distancia, movimiento corporal, cómo yo logro conversar de un tema en específico en un contexto específico, ¿ya? Contenido, el nivel semántico, cómo yo voy incorporando palabras, relaciones de palabras. Si yo digo, por ejemplo, ¿en qué se parece el chaleco con un pantalón? Un niño, obviamente bien chiquitito, no va a lograr esta respuesta correcta, pero un niño ya más grandecito va a decir, son prendas de vestir. Categorizamos. Esas son relaciones de palabras. También preguntas que me dicen, ¿es solamente el vocabulario? No, no es solamente el vocabulario. Esto me va a permitir tener un reservorio como un diccionario mental, hacer relaciones de palabras, que el niño categorice, nomine, describa, y luego tiene una estrecha relación con las relaciones léxicas, antonimia, sinonimia, y ahí cuando el niño no tiene un buen desarrollo semántico es donde tenemos muchas dificultades a nivel escolar, cuando ya empieza de lleno las relaciones léxicas. Y por último, la forma, ya que se refiere a este nivel fonológico, cómo el niño va estructurando palabras. Obviamente, desde que el bebé nace parte con sonidos muy arcaicos, sonidos vocálicos, balbuceo, ma, pa, primeras palabras, balbuceo mixto, y ya hay palabras propiamente tal que se van a evidenciar en ciertas conversaciones, ciertos discursos con los niños. Entonces, y la morfosintaxis, ¿cómo el niño estructura una oración? No es lo mismo cuando el bebé es chiquitito, es normal que hable como medio Tarzán, ¿cierto? Porque de a poquito va a ir incorporando ciertas partículas hasta que ya sea un enunciado mucho más, una longitud mucho mayor, ¿ya? Pero no le podemos pedir a un niño tan chiquitito que logre una estructura gramatical completa. Ahora bien, Marce, ¿qué es lo que más se exige en la etapa escolar? Morfosintaxis. El niño necesita una estructura gramatical para poder expresarse a sus compañeros. Cuando el niño diserta, estamos hablando a nivel discursivo, y el nivel discursivo es la suma de muchas estructuras gramaticales. Y aquí cuando el niño hace una disertación, ya habla de una temática en específico, estamos hablando de todos los niveles del lenguaje, tanto de mi reservorio, diccionario mental, todo lo que yo aprendí en años anteriores, me va a permitir estructurarlo en una oración y yo poder exponerlo en una temática en específico, como puede ser cuando los niños le dicen, diserta de los animales marinos. El niño necesita lenguaje, ¿ya? Entonces, para cerrar, ¿cuál es el mejor predictor de un buen desempeño académico, Marce? El desarrollo del lenguaje. ¿Cuál es el mejor predictor de la lectoescritura? La conciencia fonológica. ¿Cuál es el mejor predictor de la primera palabra? Un buen balbuceo, un balbuceo rico. Entonces, te fijas cómo todo va encadenado y todo esto está en estrecha relación con las bases curriculares y con este largo camino que tienen nuestros estudiantes. Romy,
Dime. Disculpa, antes de que sigas, ¿sabes qué estaba pensando? Bueno, yo como soy educadora diferencial, te cuento, te doy la visión también como profe. Muchas veces nos pasa que nos llegan informes de los fonoaudiólogos y están siempre descritos de acuerdo a los niveles del lenguaje. Se habla del aspecto semántico, morfosintáctico, ¿cierto? Entonces, nos pasa que muchas veces en los equipos PIE nos cuesta hacer este trabajo más integrador ya entre los distintos profesionales que componen el PIE. ¿Cómo llevamos esto al área pedagógica? ¿Cómo podemos tomar esta información que nos está entregando el área fonoaudiológica, ¿cierto? Este profesional nos entrega su informe, muchas veces ahí viene de acuerdo a los niveles, vienen las características, el desempeño de un estudiante en particular. Entonces, cómo nosotros interpretamos esta información es muy importante que tengamos los conocimientos al menos básicos de esta área, ¿verdad? Y eso por una parte, ¿ya? Para en cuanto a los niños que están en los programas de integración y que tienen un trastorno del lenguaje asociado. Entonces es súper importante que nosotros nos manejemos lo que son los niveles del lenguaje para tener una buena base de intervención, de evaluación, como dices tú, de qué manera vamos a organizar el trabajo, con lo que tú estabas explicándonos aquí, qué es lo que tenemos que hacer primero, cómo lo vemos después, y todo esto es muy importante que lo hagamos también mediante un trabajo colaborativo, ¿verdad? Entonces, por eso también importante, además de incorporarlo en la práctica habitual, como tú dices, ya independiente de que los chicos no estén, o sea, fuera de la etiqueta de que tengan necesidad educativa especial o que estén en PIO, ¿no? Todos los niños, niñas, todas las personas en general, digamos, desde la infancia necesitamos una adecuada estimulación de los distintos niveles del lenguaje. Entonces es muy importante que nosotros como personas relacionadas al ámbito educativo de alguna u otra manera, ya porque aquí hay, sé que hay terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, docentes que están viendo este webinar, están aquí, se inscribieron, entonces es importante que cada uno desde su área pueda incorporar este conocimiento que es tan relevante para un desarrollo integral de los niños. Exacto. Lo importante es la comunicación, porque muchas veces hay niños que lo atienden en el PIE y después están con una fonoaudióloga u otro profesional por fuera y no tenemos idea de lo que están trabajando. Y muchos de los objetivos que están trabajando de manera particular y en el colegio no tienen una relación. Entonces, lo que tú dices es súper importante, una buena evaluación, y no solamente mía como fonoaudióloga, sino que es súper importante todo el resto del equipo, porque así entregamos una respuesta integral, y no solamente una visión lingüística comunicativa como en el caso de los fonoaudiólogos, ¿ya? Entonces es súper importante saber qué está trabajando el otro, y el gran problema es cuando dicen, chuta, ¿cómo lo hago con los objetivos de aprendizaje? Se comprende que los colegios están constantemente con que tengo que pasar los contenidos, tengo que pasarlo, tengo que lograr ir en la fecha establecida, pero ahí está el tema que se habla del DUA, y de hacer una buena adecuación, porque por ejemplo, yo he visto también que dicen, no, que el niño, por ejemplo, se dice expresar X cosa, yo voy a hacer que el niño, igual cuando tú ves la adecuación curricular, que dice que verbalice, pero es un niño con espectro, por ejemplo, que no ha desarrollado el lenguaje oral. Entonces, en vez de que el niño exprese, porque no expresa, ya está en intervenciones, por ejemplo, con un sistema alternativo aumentativo, yo le puedo decir que a lo mejor señale. ¿Te fijas? Entonces hay que tener mucho ojo Claro. cuando hacemos una adecuación curricular y que se ajuste al perfil del niño. Y lo que yo estoy mostrando acá es el perfil del niño previo a una buena evaluación. ¿Ya? Y aquí están, usted obviamente puede seguir con una tremenda lista, y ojalá entre más larga mejor, porque así me va a permitir en el momento de ver, tengo que tener ojo con el material que voy a ocupar en el tema de la terapeuta ocupacional. Tengo que ver, ojo con qué voy a incrementar en este niño, qué tipo de vocabulario voy a intentar incrementar. ¿Te fijas? Entonces hay que tener sumamente claro cuando trabajamos con niños con espectro, porque, perdón, espectro u otro diagnóstico, ¿ya? Tengo que tener sumamente claro este perfil, porque por ahí yo voy a comenzar. Y lo otro, Marce, que no quiero que se me olvide, siempre cuando partimos con los niños tenemos que partir por, ojalá, los intereses de ellos. Y eso, de los años que yo llevo, pucha, que encuentro que tienen razón otros expositores, ponentes que hablan en fonoaudiología y una educación diferencial. Yo debo tener como este pololeo, por decirlo de alguna manera, debo ganarme este niño. ¿Y cómo me lo voy a ganar?
conociendo sus intereses. Si en una intervención yo no conozco lo que a él le gusta, me va a costar mucho más, sobre todo con niños espectro, por ejemplo, que es el diplomado que tú De comentaste hecho ahí en... que no, y de hecho lo que tú señalas del diseño universal de aprendizaje, el principio 3 justamente habla de eso, o sea, de que para que exista aprendizaje también tiene que haber una motivación, tenemos que lograr conectar con las emociones de nuestros estudiantes para que se produzca un aprendizaje significativo. Entonces tenemos que trabajar desde la motivación, desde sus intereses, y eso también lo podemos lograr trabajando a través del DUA, y que antiguamente nosotros lo que hacíamos, ¿cierto? En todo el área de educación especial en las escuelas, bueno, el programa de integración escolar, que antes era proyecto de integración escolar y antes eran grupos diferenciales, y así, bueno, ha avanzado bastante en el tiempo, ha progresado mucho, por suerte, creo que cada vez con un enfoque un poco más inclusivo, ¿no es cierto? Lo que se hacía antiguamente es que se trabajaba solo todo con el niño de manera individualizada, ¿cierto? Por ejemplo, esto que tú nos muestras aquí, este plan de trabajo sería solo para el estudiante, en ningún momento se trataría de vincularlo desde una perspectiva inclusiva con el resto del curso, o sea, siempre viéndolo de manera aislada. Ya Ujú. por eso muchas veces estos chicos al final eran como los niños, bueno, en algunas partes lamentablemente sigue pasando que son como los niños pie y son como niños aparte, ya, o le dicen a Mm. los profesores de educación diferencial, ese es tu estudiante, tú tienes que hacerte cargo, qué sé yo, pero lo importante es que para desarrollar una educación también basada en el enfoque de derechos es que pongamos el foco en los aprendizajes y en la presencia en el aula regular. Eso es lo más importante, la presencia en el aula regular a través de la estrategia. Bueno, hay otras estrategias de diversificación de la enseñanza, pero el diseño universal es la que está más ampliamente aceptada, y también es la que promueve el Ministerio de Educación para entregar una respuesta diversificada. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos estudiantes con algún trastorno del lenguaje, antiguamente lo que haríamos es solamente trabajar con este chico, ¿cierto? En la sala, pero ahora lo que hacemos es utilizar todas estas herramientas, o sea, si nosotros ya sabemos que hicimos esta evaluación y sabemos que él necesita, por ejemplo, desarrollar el vocabulario receptivo, como aparece ahí, viendo un ejemplo ficticio, yo no voy a ir solamente con él y le voy a tratar de desarrollar esta habilidad, sino que yo puedo intencionarlo a través de la coenseñanza, lo puedo intencionar con mi colega del aula, ya con el equipo de aula en general, lo podemos intencionar para todos los estudiantes, porque al final todos se van a ver beneficiados de una estrategia que puede ser para un solo, o sea, que antiguamente era solo para un estudiante, pero la idea del diseño universal es también poder entregar distintas experiencias de aprendizaje, y ya no es solamente todo individual, sino que ya trabajamos con el grupo curso, pero también de acuerdo a sus necesidades e intereses, porque siempre se ven beneficiados Exacto. otros niños también, y esto pasa con la Ujú. estimulación del lenguaje. Exacto, sí, súper. Y lo otro, Marce, no olvidar esta triada, colegio, familia y niño, porque muchas veces hacemos todo lo posible nosotros en el colegio para que avance, pero en la casa nada. Y ahí es donde tenemos ya otra barrera que nos impide que este chico avance mucho más. Y lo último, el juego. Yo creo que la mejor forma de evaluar a un niño y trabajar con un niño, sobre todo pequeño, es a través del juego. Del juego podemos desarrollar muchas habilidades, lenguaje, cognición, el juego propiamente tal, porque muchos niños son muy concretos, ya no hay juego simbólico todavía, ya tienen 3 años, entonces a través del juego podemos ir desarrollando muchas habilidades como es la lingüística. Y que Eso, muchas Marce. veces, de hecho, se nos olvida el tema del juego porque nos vemos en este, bueno, sistema educativo, ¿cierto? Que es Sí. un poquito burocrático, que, por ejemplo, en el área de prebásica está, yo siento que hay, es como algo que todos lo sienten, pero nadie lo dice. No sé si lo Ujú. sentirás tú así, las demás personas que están aquí hoy en día, que nos pueden comentar después, que ojalá salga leyendo los chicos de kinder. ¿Ya? Es como una obsesión que hay con el tema de leer, 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 pero Sí. bueno, biológicamente tenemos, o sea, hasta los 10 años aproximadamente está indicado que las personas normalmente, digamos, dentro de un rango adecuado, podríamos estar aprendiendo el proceso de la lectura y la escritura. Entonces, yo siento que nos hemos perdido un poquito el foco, que como dices tú, hay elementos que están mucho más a la base,
como por ejemplo el desarrollo de la conciencia fonológica, ¿ya? Entonces, mucho Importantísimo. más importante que estar todo el año con la A, I, O, U, tal vez necesitamos generar una buena base, digamos, de todas las habilidades, no solo de lenguaje, sino que también cognitiva, motrices, bueno, en el fondo todas las habilidades que están a la base, no solamente del desarrollo de un área, una asignatura en específica, de un desarrollo en general, o sea, transversal, que van a necesitar los chicos a lo largo de toda su escolaridad. Entonces pasa que muchas veces fracasan después porque no tuvieron una buena base, ¿cierto?, de todas estas habilidades motrices, lingüísticas, cognitivas. Entonces es importante que desde chiquititos estemos preocupados de potenciar esto como corresponde, ¿cierto? De darnos cuenta, como tú decías, con esta estrategia que está súper buena, con esta pauta, por ejemplo, de darnos cuenta qué habilidades necesitamos desarrollar en algún estudiante en particular, que tal vez se nos haya pasado por alto. Entonces, si no nos tomamos este tiempo de hacer este ejercicio que tú nos estabas invitando a hacer, ¿cierto? Con estos pasos que vimos en la primera diapositiva, bueno, difícilmente lo vamos a poder lograr. Eso, yo creo que es súper Sí, y importante. lo otro, Marce, muchas veces cuando uno toma a algún chico particular o en el colegio, uno le pregunta a los papás, y es súper importante informar a los papás, ¿qué es lo que usted espera? Que el niño hable, como que lo que más necesitan es que el niño hable, y de repente lo que yo necesito, al principio es que el niño me comprenda. Lo que dije al principio, una buena, ya tenemos 50% de la pega lista cuando el niño ya nos comprende. Entonces, los papás Exacto. quieren que el niño hable. Yo no sé si tuviste, Marce, o alguien que está conectado, que ahí ofrecían 10 millones de pesos a los niños con espectro autista para colocarle como electrodos para que hablen. Yo lo ¿En vi. serio? No te puedo creer, no, no Sí, lo y vi. no le saqué pantallazo, yo lo vi en Facebook, No, de lo verdad, comenté en acá mis en Chile. estudiantes, sí, pero no, me parece que era afuera, pero que era alrededor de 8 o 10 millones de pesos. Oh, Y no sé si alguien que está no, qué conectado mal. lo María vio. José nos dice, sí, yo lo vi. Oh, Ya, no sé si María como un José, no sé si era experimento acá, yo no estoy con el chat, no científico. sé si tú puedes Oh, ver el chat acá, yo no lo puedo sí, ver, yo a lo ver qué puedo nos ver. comenta, ya. Dice que en España El, parece que era. ya, los papás Marx estaban desesperados porque decían, es que lo vi, yo casi me morí. Yo quiero, lo que los papás quieren, y se entiende, los que quieren que el niño hable. Entonces, cuando tú como fonoaudióloga, educadora diferencial o quienes estén trabajando con el niño, ven que el niño va a desarrollar poco lenguaje oral, que incluso es muy alta la probabilidad que tenga un sistema alternativo aumentativo, como el PEX, por ejemplo, los papás te dejan. Dice, ay, no me sirvió la fonoaudióloga, no me gustó la fonoaudióloga. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra y ver, ¿este niño realmente va a desarrollar un lenguaje oral o va a ser un poco más difícil? Ya, e informarle a los papás lo que está ocurriendo. 10 millones de pesos, pues Marce. O sea, yo no tengo No, 10 millones así como para poder llevar a mi hija, por ejemplo, y que le coloquen electrodos. Y eso es información, pero errada. El desarrollo del lenguaje necesita 3 componentes, Marce: aspectos neurofisiológicos, aspectos anatómicos y procesos cognitivos: atención, memoria, percepción. Entonces, ¿cómo un claro. electrodo te va a activar así como mágicamente el niño va a hablar? No, entonces hay que ser súper cuidadoso cuando atendemos a los niños, la información a los papás, porque los papás tienen alta expectativa de los niños, sobre todo los espectros. Niños con SEA, lo Sí. único que quiere el objetivo es que el niño hable, y muchas veces nos vamos a tener que apoyar de otros sistemas para que el niño logre una comunicación. No, es difícil y lo importante, más que el lenguaje oral propiamente tal, yo creo que es que se da a entender, o sea, primero como tú dices, la comprensión, pero como segundo paso es también la expresión, o sea, Ujú, independiente de que sea oral, puede ser también, bueno, en el ujú. caso de todos los chicos que tienen discapacidad auditiva, pasa mucho que también está esta presión, siento yo, que me ha tocado en experiencia, de que ojalá desarrolle el lenguaje oral, pero también los chicos sordos pertenecen a una, bueno, dependiendo del grado de discapacidad auditiva, pero pensando en una hipoacusia, por ejemplo, severa, pertenecen a una cultura también sorda y la lengua de señas también es parte de todo esto, entonces se desvaloriza también. Y lo Exacto. importante es que se den de alguna manera a entender, que logren expresar no solamente cosas simples, sino que lleguen a expresar cosas más, digamos, abstractas, sus sentimientos, etcétera. Entonces yo creo que lo Ujú. más importante es la comprensión, primero, como tú dices, y segundo, la expresión independiente del tipo que sea.
ya, porque muchas veces, como tú decías, yo creo que están los intereses de los papás, o hay intereses a veces del colegio. Pasa mucho con los niños con TDA, que el tema los medicamentos también es una presión que tienen los papás de los niños con TDA, que se sienten presionados al respecto. Entonces, bueno, para distintas dificultades, digamos, y distintas presiones que son más bien sociales, no tanto funcionales, ya. Entonces yo creo que eso es importante, que nosotros siempre, como profesionales del área de la educación, no nos dejemos llevar por estos intereses que muchas veces no responden al interés superior del niño, que en el fondo es todo lo funcional y lo que va a necesitar para un desarrollo integral, y ojalá ser autónomo en alcanzar, o sea, el objetivo de todos los chicos que tienen algún grado de discapacidad es lograr el mayor grado de autonomía posible en su vida adulta, ¿cierto? Y eso, bueno, dependiendo de distintas maneras, pero eso es relevante, yo creo también, que nosotros como profesionales hagamos la diferencia, como tú dices. Exacto. Y esta competencia, Marce, que existe en que, oye, tu hijo dijo esto, mi hijo hace esto, o sea, dejemos a los niños con un desarrollo normal, pero tengamos ojo cuando hay señales de alerta, ¿ya? Pero de repente, yo te digo como mamá, oye, tu hija hace esto, déjenla, yo juego con ella, y con el juego hemos ido desarrollando ciertas habilidades, pero también tengo que tener ojo si hay alguna señal que diga, a lo mejor es para evaluar y para intervenir. Y eso es lenguaje, todo lo que hemos hablado acá es lenguaje, por eso cuando se trabaja las bases curriculares, el objetivo de aprendizaje es lenguaje. Y por eso es tan importante conocer la temática y responder a lo que aparece ahí en azulito Mars. ¿Por dónde empiezo? Primero hago una evaluación funcional del niño y saco un perfil. Y en base a eso voy trabajando. Excelente, y como tú dices, el tema del juego, yo creo que es sumamente, sumamente relevante, que a veces caemos en esto de que aplicar mucho papel, mucha Mm, prueba, guía, ¿cierto? Pero a exacto. través del juego y de todas las dinámicas que tengamos, donde nosotros estemos conversando con los chicos, los invitemos a explorar, también explorar a veces libremente. Estamos muchas veces esquematizados en el ámbito educativo, ¿cierto? Caemos mucho en esto del papel, de la estructuración, y no los dejamos Sí. explorar libremente, no los dejamos, ya que puedan expresarse libremente, tanto motriz como verbal, ¿ya? Entonces aquí hay varios temas que están en juego y que nosotros también tenemos que, tratar de basarnos en estos conocimientos, digamos, que son los reales, porque yo siento que es la presión un poco social la que nos lleva a hacer algunas cosas. A mí me ha pasado a veces, y lo he visto en colegas, que muchas veces tienen la intención de hacer algo, ya, pero no lo pueden hacer porque no, o les da cosa, entre comillas, hacerlo, porque, o temor porque va a ser mal visto, ¿no? Es que cómo voy a estar con los niños, todos van a estar jugando y cantando por todos lados, los niños chicos, y ojalá yo voy a ser mejor profesional si los tengo a todos ordenados, en fila, ojalá leyendo lo más chiquitito posible, con un papel. Entonces, bajo esa perspectiva educativa es muy difícil que logremos desarrollar los niveles del Ujú. lenguaje, porque las experiencias también se van reduciendo. Y los niños son niños, o sea, tienen que explorar, tienen que jugar, y nosotros partiendo desde una intervención y desde un enfoque en base al juego y con foco en los aprendizajes, obviamente que vamos a lograr desarrollar mucho mejor estos niveles. Exacto. No sé, Romy, si es que te falta algún poquito de No, porque lo temática por último, no. exponer, ¿tú No, me lo comentas? último era, ya lo había comentado esta diapositiva, ya, pero lo comenté antes, así que no, no, Ah, por mi parte perfecto. estaría ok. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ahora vamos a dejar el espacio. Si es que alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar su manito virtual, que está por ahí la opción, ya, para que nos pueden contar sus experiencias, cómo tienen estudiantes ustedes, por ejemplo, que tienen trastorno del lenguaje o tienen hijos tal vez, puede ser que algunas de las personas que están aquí tengan O que trabajen en familiares, escuela de hijos, lenguaje a lo que mejor trabajen en y escuela de tienen lenguaje. una cantidad de niños y ahí es súper difícil. Muchas veces los agrupamos, ya, o sea, el sistema educativo a veces siento que no es, que hay que echar una miradita, ¿cierto, Marce? Ver ahí el 170 está desactualizado, todavía habla de una triada y hablamos en espectro de una diada. Entonces a mí como que me pasa que decreto 83, paradigma inclusivo, maravilloso, pero el decreto nos dice como, usted no puede recibir Está, niños con sí, espectro autista". Entonces, está muy desactualizado y con un podríamos enfoque hablar, muy clínico. exacto. Exactamente.
No sé si a alguien le gustaría comentarnos su experiencia o tal vez alguna duda que tengan al respecto, cómo han trabajado el lenguaje, cómo han trabajado esto con sus equipos. Se toca el tema, ahí está, no sé si puedes poner la diapositiva. ¿Cuál? Sí, puede ser esa. Esa, dejamos esa, que es como el centro de Sí, este curso. ¿cómo lo hacen ustedes para vincular en el fondo las necesidades de los distintos niveles de lenguaje que tienen los chicos con el currículum? ¿Lo habían visto alguna vez cómo hacer esta relación? No sé si nos pueden escribir también por el chat, si ustedes quieren, si es que alguien Este quisiera análisis, participar. ¿cierto? Fíjense en la parte 2, comprender mensajes simples, chuta, y tenemos un niño a lo mejor con mucha dificultad de la comprensión, voy a lograr este OA en esta planificación. Esa es la invitación a que puedan tomar este curso, poder conocer más conceptualmente cada nivel del lenguaje. Claro, Ahí en el porque curso hay 2 videos ya donde se analizan esta tablita que aparece ahí, y ahí lo voy comentando. sí, eso les iba a comentar después. Bueno, mientras tanto, si alguien se anima a aprovechar de hacer sus consultas con Romina, aprovecharla a ella, a nuestra profesional. Nosotros tenemos un curso que ahora estamos haciendo el relanzamiento de este curso de los niveles del lenguaje, que es muy importante, sobre todo si ustedes tienen estudiantes con dificultades del lenguaje, como ya lo comentamos, y les vamos después, al final, les vamos a comentar la sorpresa que les tenemos ya para todos ustedes, los participantes de este webinar. Ya, ahí tenemos algo en el chat, pero primero le vamos a dar el pase a Cintia, que está levantando su manito virtual. Cintia, te escuchamos. Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Hola, Mi- Cintia. Hola, mira, yo soy estudiante de psicopedagogía de tercer ¿Ya? año y este año, bueno, por pandemia fue mi primera práctica y me tocó intervenir en una escuela de lenguaje a un alumno Ujú. de 3 años, 10 meses, que tenía un trastorno de lenguaje, era un TEL mixto ¿Ya? y obviamente, o sea, por mi observación, tenía índices de TEA, de un posible ¿Ya? TEA. Ujú. Y pasaba que los papás estaban como en negación, no querían ¿Ya? Mm. llevarlo a un neurólogo, no quisieron. Bueno, obviamente por el hecho de que no iba a poder seguir en la escuela de lenguaje, o sea, nosotros asumíamos que era un poco por eso. Y Ujú. claro, y él no tenía un lenguaje y para mí fue realmente un desafío porque uno estudiante buscando por todos lados información para poder trabajar con él, buscando la forma de poder enseñarle y conectar con él me hacía mucho sentido porque obviamente estando en el aula junto con los otros teníamos que lograr un objetivo y era tan difícil lograr poder seguir con que todos siguieran el mismo ritmo. Ujú. Obviamente él no tenía el mismo ritmo que sus compañeros. Y claro, para mí lo único fue, o sea, la observación y el lograr conectar algo que a él le llamase la atención, Mm. hacía como sentido de qué le gustaba, y empezar a trabajar, claro, lo principal, o sea, que él pudiera tener interacción con sus compañeros, nos enfocamos más en el área como emocional, de que él Ujú. quisiera interactuar con ellos, trabajar, y a mí me costó mucho lo que era averiguar cómo ir trabajando con él el lenguaje, eh, Ujú. de hacerlo trabajar. Y dentro de mi carrera igual no tenía tanta información, no sabía dónde buscar, cómo trabajar con ellos inicialmente. Claro, y ahí está la invitación, Cintia, a analizar un análisis funcional de los objetivos de aprendizaje. Quizás tú le estabas pidiendo a lo mejor un poquito más elevado de lo que el niño podía trabajar en el momento. Hay que suponer que después va a ser un niño con terapia, pero claro, hay que colocar los pies sobre la tierra y ver ahí, Cintia, chuta, y a lo mejor le estoy pidiendo que exprese y el niño no tiene mucho lenguaje oral. Entonces ahí me parece que te hizo clic, ¿cierto? Te hizo sentido, Claro, digamos lo claro, ahí que... tuve que hacer adecuaciones, trabajar en forma Mm. independiente dentro del mismo aula con él, eh, en base a cosas más simples. Claro, Claro. nos separábamos, que vocalizara ciertos fonemas y empezar a trabajar solo en eso, ya no solamente a trabajar lo que se le pedía a los Ujú. otros compañeros. Y empezamos a trabajar en forma más individualizada. Y Pero con de una verdad, graduación.
¿cierto? Claro, o sea, Menor, claro. sí, sin exigirle tanto y como eso mismo, el juego, jugar con él, que se divirtiera, que se Ujú. entretuviera, tener conexión con él, porque eso fue como lo más importante que a mí en lo personal me llenó, que logramos tener esa conexión de que quisiera trabajar conmigo, y que lo disfrutara. Sí, es súper Que lo importante quis- tener la conexión con el niño y hay veces que uno no tiene esa conexión con algunos niños y mejor deriva. Y eso ocurre y es mejor yo de repente, tengo colegas que han derivado a mí o yo a otros, ¿ya? Y claro, digo, no hay ese, es como ese feeling, por decirlo de alguna manera, y uno mejor deriva, porque con otro profesional puede que se desarrolle otras áreas, ya mucho más rápido que a lo mejor conmigo. Entonces, claro, tú lo hiciste a través del juego, maravilloso, Cintia. Maravilloso. Qué bueno que lograste desarrollar habilidades en este pequeñín. Sí, maravilloso, gracias. Cintia, felicitaciones y es verdad lo que dice también Romina, que se da más yo creo en el área de los profesionales que están, bueno, vinculados al área de la salud propiamente tal, más que con nosotros los profesores, que de alguna manera tratamos de buscar miles de formas de encantar y reencantar a los niños cuando no logramos este feeling, porque no es tan fácil como cuando cuando ustedes realizan terapia pueden derivar a otro profesional, tal vez es más fácil el proceso, pero nosotros tenemos que trabajar con el curso completo durante el año, entonces es difícil a veces cambiar en el momento, digamos, de profesional, pero tal vez de un año para el otro sí lo podemos hacer porque en PIE se designa un profesor por curso dependiendo de, bueno, de distintos criterios, y ese puede ser un criterio también. Yo creo que ahí no tiene que ver, tenemos que ser bien, digamos, autocrítico en ese sentido y no pensar que tiene que ver con nuestras capacidades profesionales, que muchas veces simplemente no hay feeling con los niños por distintos temas. O sea, me tocó conocer a una niña que ella no quería trabajar, bueno, por un tema personal de ella, no quería trabajar con un profesor, por ejemplo, hombre, ¿ya? Entonces mi colega, que era un excelente educador diferencial, no pudo trabajar con ella pese a intentar distintas estrategias durante todo un año. Entonces muchas veces no pasa por un tema personal tampoco, o sea, Mm, profesional, digamos, de capacidades de uno. Y es bueno hacer esta práctica que ustedes tienen, siento yo, más habitualmente. ujú, exacto. Mira, Marci, quisiera leer algo que pusieron aquí arriba. Catherine dice, buenas tardes, trabajo con 2 estudiantes en primero básico con un diagnóstico de síndrome de Down que aún no tienen lenguaje oral desarrollado. Trabajo con pictogramas, método global, refuerzo su comprensión. Catherine, efectivamente, reforzar su comprensión maravilloso. Hay que tener ojo, Marce, cuando trabajamos pictogramas. A veces el chico no está listo para trabajar pictogramas y yo lo que hago es evaluar el pareo visual. Si el niño es capaz de hacer un pareo de elemento concreto, ya con imagen, o 2 elementos concretos, o 2 imágenes, ahí podemos ver si el niño realmente está listo para un pictograma, ¿ya? Y que me sumo cuando recién salí de la U, trabajaba pictograma como que fuera la magia y no veía avance. Y era porque tenía que primero evaluar este pareo visual, si el niño estaba listo para un pictograma. Catherine, ahí te respondí como a grandes rasgos y obviamente seguí trabajando la comprensión ya desde que el niño, desde su base y ahí empezar a incrementar paulatinamente ciertos conceptos que no maneja, ¿ya? Así que súper bien, Catherine, y tener ojo de dónde partimos, ¿ya? Comprensión de qué, de rutinas simples, ¿ya? No vamos a partir algo muy complejo, ¿ya? Ahí te respondí, Catherine, pero lo más macro. De hecho, Romina, disculpa, pasa lo mismo con el tema del método global, que bueno, nosotros también tenemos este curso del método global, para las personas que no lo han tomado y que lo quieran tomar, lo tenemos, nuestros cursos, se me olvidó decirle, están en modalidad asincrónica para los profesionales de manera individual que lo quieran tomar, los quieran tomar, ya porque todas las clases están grabadas en el aula virtual y se genera interacción también entre los distintos participantes, tienen que hacer una evaluación final, la evaluación si obtiene un 50% como mínimo los lleva les llega el certificado correspondiente a su correo. Y bueno, dentro del método global también es un requisito que los niños en la primera etapa desarrollen habilidades a la base, o sea, para ir progresando en muchos aprendizajes, es importante que no nos saltemos las etapas, por así decirlo, y tratemos de ir paso a paso desde las habilidades que están a la base, como decía Romina también, en el tema de los pictogramas, se da yo creo que transversalmente en muchos aprendizajes también y en muchas metodologías que nosotros podamos utilizar. Y tenemos Ujú. también otro comentario de Jimena que nos dice, buenas Patricia me parece que, tardes, o Patricia.
Jimena, sí. Jimena, buenas tardes. Intervengo a un estudiante que tiene baja visión. Su diagnóstico es discapacidad motora moderada. Sin embargo, su diagnóstico moderado es porque la visión fue una barrera desde el principio. El estudiante tiene comprensión auditiva, pero presenta dificultad en la expresión, nos dice Jimena. Ya. Jimena, primero hay que hacer, te voy a responder bien macro porque me falta mucha información del niño, pero lo importante ahí es una buena evaluación ya de un equipo completo, ¿ya? Y obviamente lo que nos vaya arrojando, Jimena, por ahí partir y hacer una adecuación. O sea, ¿qué es lo que le vas a pedir tú al niño? ¿Ya? Que exprese qué. A lo mejor el niño dice, tiene dificultad, a lo mejor el niño se comunica a través de una palabra, o a lo mejor tiene muy poco reservorio, digamos, de palabras, pero ese reservorio que tenemos lo podemos utilizar dentro de un objetivo de aprendizaje. Ya yo te estoy respondiendo lo más macro, Jimena, no sé si es Jimena. Sí, ahí Jimena Pero está lo levantando la mano. importante, Jimena, Algo nos cuenta. quiere decir. Hola, gracias por ayudar en realidad. Lo que pasa es que está como más bien desde la estructura de la oración y ¿Ya? además digamos que algunos sonidos no los pronuncia bien y tiene en las sílabas trabantes también, tiene problemas, por así ¿Cuántos decirlo. años tiene? Tiene 9 años, está en tercer año básico. Ya, Uy, 9 años, pero ¿logra una estructura de oración compleja? ¿O es más simple, Jimena? más bien simple. Ya, entonces, claro, tiene el problema lo que es la forma del lenguaje, por ejemplo, el nivel morfosintáctico y el nivel fonológico, y una intervención tendría que partir de ahí también, Jimena, es ver la conciencia fonológica, cómo está también. Es importantísimo trabajar la conciencia fonológica, que no es solamente segmentar, tiene una línea enorme, manipulación, ya análisis, que se divide en conciencia silábica y conciencia fonémica. Entonces, échale una miradita, Jimena, por ahí, ¿ya? Obviamente, por lo que tú me dices, son dentro de los niveles de lenguaje, fonología y morfosintaxis, más algunos sonidos, la parte articulatoria, pero échale una mirada, Jimena, cómo va en conciencia fonológica. Ya yo creo que Ya, por ahí te vas a encontrar por algo y tendrías que partir por ahí también, ¿ya? ya, ok, ya, gracias. Gracias, Obviamente esta Jimena. respuesta es porque es bien macro, porque no tengo mayor información, ¿ya? Pero dentro de lo que ustedes me van preguntando, ahí les voy respondiendo. María José o Ok. Jimena, ¿quién toca ahora? Patricia. Patricia, sí. Patricia que nos dice, buenas tardes. Me gustaría escuchar sus sugerencias para trabajar con la familia en fase de negación. Lo consulto pues atiendo a un niño con diagnóstico retraso global del desarrollo, quien vive solito con su mamá y se nos ha complicado trabajar con ella, tanto habilidades lingüísticas como actitudinales. Patricia, eso es súper habitual, también me ha pasado, y cuando están en estado de negación no trabajan nada, pues, ese es el tema, nada, y esta triada que nosotros pedimos que ojalá sea en conjunto para que este chico avance, se nos ve estancado. Yo creo que un programa, Patricia, de sensibilización, y eso es conversar con los papás y decirle carepalo, mire, si usted no nos ayuda en la casa, este niño no va a avanzar. ¿Y usted qué es lo que quiere? ¿Que el niño avance? Sí, yo quiero lo mejor para mi hijo, entonces va a tener que ponerse las pilas porque necesitamos de su apoyo para que pueda avanzar este pequeñín. Yo creo que va por ahí primero, Patricia, ya que comprendan con un lenguaje súper simple, sensibilización, y de ahí ya se te va a hacer un poco más fácil, pero eso es sumamente habitual. No sé si Y lo otro, respondo, ojalá, Patricia, sí, trabajar en equipo también con los otros profesionales del Sí, sí. establecimiento, el equipo de convivencia también. Yo creo que la clave para muchas dificultades en general, sobre todo el área actitudinal, es el trabajo colaborativo y con el equipo de convivencia del establecimiento. También nos dice María José Bustos. Hola, me sumo al comentario anterior, preguntar por con sugerencias para la familia en relación a un pequeño con sospecha de TEA. Es súper importante los TEA, María José, y los que están conectados, ver qué grado de apoyo tiene. Puede ser un niño con grado de apoyo 1, 2 o 3. Estamos hablando de 1, el más leve, y 3 con chicos más severos. Entonces, lo primero es saber qué grado de apoyo necesita, y para eso necesita una evaluación de un equipo completo, ¿ya? Y dependiendo de eso también, sumado a lo anterior, comentarle a la familia qué es lo que es, cómo puede ir apoyando, y de ahí ir buscando la estrategia a los niños con espectro, María José. Hay un montón de intervenciones, modelos que son de afuera. Está el ACA o el ABA, análisis conductual aplicado. Está Floor Time, que es en desarrollo del juego, ya desarrollo habilidad a través del juego.
está Denver, está PEX, está Teach, hay un montón de estrategias, pero en base al perfil del niño María José, vamos a ver qué tipo de estrategias les va a servir a este pequeño, tanto en el colegio como en la casa o en todos los contextos en donde se desenvuelva. Pero a modo macro, María José, lo primero es decirle a los papás, comentarle lo que es, y luego ver de qué manera vamos a intervenir a este chico con estas intervenciones que yo acabo de comentar. Es importante igual señalar que para la No sé sospecha, si responde María José. ojalá que esa sospecha pueda ser fundamentada de alguna manera, si no pueden derivarlo o no pueden realizar alguna evaluación, digamos, más formal. Yo siempre recomiendo que por lo menos hagan alguna pauta digamos, de esta sospecha que tienen. Hay varias pautas que incluso podemos, está el IDEA, hay Claro. varios, digamos, pautas, por así decirlo, o que son como listas de chequeo, que son simples de aplicar, sencillas. El chat, Incluso su chat, hay algunas hay que harto. el QChat, el MChat, claro, que se pueden completar. Hay algunas que incluso online se pueden completar ya, Sí, pero algo simple que nos pueda, que podamos tener como un insumo concreto, porque muchas veces decimos en los colegios, sospechamos que este niño tiene TEA, ¿ya? Pero eso lo tenemos que de alguna manera llevar al papel, que nos quede un registro de esa sospecha, de qué tan cierto es que tenemos la sospecha, o sea, qué tan fundamentada está esa sospecha, y complementarlo, porque vamos a tener que hacer un informe, y bueno, de esto vamos a hablar en el diplomado también, para las personas que les interese el tema de condición espectro autista. Tenemos que desarrollar también un informe, ¿no es cierto?, que sea de distintos profesionales, en el cual nosotros ahí expongamos cómo es el desarrollo, cómo ha sido el desarrollo del estudiante o el desempeño en distintos contextos o en distintas áreas, y ese informe nosotros lo tenemos que mandar de acuerdo al decreto 170. Tiene que ser un médico especialista, tiene que ser un psiquiatra infantil o un neurólogo quien emite el diagnóstico de, bueno, trastorno espectro autista, según el DSM-5, ¿cierto? Y desde un enfoque más educativo hablamos de condición espectro autista, condición de espectro. ¿verdad? Entonces, no puede ser muchas veces nosotros, o a veces los psicólogos, que están como en el área ya más de la terapia, la rehabilitación de algunas habilidades, qué sé yo, pero quien hace el diagnóstico propiamente tal tiene que ser sí o sí el médico. Entonces nosotros tenemos que, ojalá oportunamente, esta sospecha de TEA, fundamentarla, ¿cierto? Y hablar con la familia una vez que nosotros ya estamos seguros de que está la sospecha y que tenemos el informe, todo, y lo vemos a través lo vemos con la familia, y recordar que tiene que ir al médico que corresponde según el mismo decreto 170. Exacto. Ahí María José puso que le quedó claro, que ya. Le Y ahí quedó claro. Patricia, ya, súper, qué bueno que les quedó claro. Súper, así es que, bueno, voy a finalizar la presentación. ¿Ya? Me voy a ¿O la silenciar tienes por tú? mientras. ¿Tú tienes la Ah, presentación o la perdón, tengo sí. yo? No sé quién tiene. Ahí está. Ahí, Dejé de ahí, compartir. perfecto. Bueno, entonces, como les dije antes de finalizar, darles las gracias por este momento que compartimos. Bueno, fue cortito, pero espero que algunas cosas les hayan podido quedar claras. Y si ustedes quieren saber más de este tema, nosotros estamos haciendo el relanzamiento del curso del desarrollo de los niveles del lenguaje, donde Romina nos explica ella ya en profundidad cada uno de los niveles del lenguaje, con muchos ejemplos didácticos. Tenemos también unos pequeños análisis de casos reales de niños que ustedes van a poder ahí analizar. Ya entonces, lo que nosotros les teníamos como sorpresa para ustedes, para los que quieran tomar este curso, es que les vamos a hacer un descuento del 10% en el valor de la inscripción. Les vamos a hacer llegar, Karen les va a mandar la información a través del correo electrónico para que estén atentos. Solamente para las personas que están en el webinar, que tomaron este webinar, les vamos a hacer un descuento del 10% en este relanzamiento del curso de los niveles del lenguaje, y este webinar también está siendo grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, y para que todos los que puedan estarlo viendo también posteriormente puedan acceder a este curso, lo vamos a dejar en la descripción del video, el enlace a nuestra webpage, y ahí van a poder ver este curso y los demás cursos que tenemos disponibles en este momento. Así que sin más que decir, muchas gracias, Romina. Muchas gracias a ti, Marce, gracias a todos. Ahí MJGE
dice que gracias por compartir sus conocimientos, la exposición fue muy clara. Qué bueno que les gustó, y ahí Jimena también que le gustó el curso. Así que la invitación está hecha aquí por Marcela, por la jefecita, al curso, y que puedan aprovechar los contenidos. ¿Ya? Así que espero que haya sido súper claro. Gracias, chicas, que ahí están comentando. Chao, muchas gracias, que tengan un Que les buen fin de vaya muy semana. bien. Gracias.